Bien, pues buenos días a todos. Gracias a Dios que nos permite estar aquí. Vamos a aprender de su palabra, vamos a iniciar una nueva parábola. Estamos en la enseñanza número 35 de la serie que se llama Las Parábolas de Jesucristo. Hasta hoy hemos visto ya varias parábolas, hemos visto 10 parábolas. Fíjense, la primera que vimos fue la parábola del sembrador. Después vimos un par de parábolas sobre el reino de los cielos, que era semejante a una perla preciosa y a un tesoro escondido. Después vimos una parábola de los obreros de la viña. Después vimos la del buen samaritano. Vimos la del fariseo y el publicano. Vimos la parábola del mayordomo infiel. Y vimos la parábola del rico insensato. Vimos la parábola de los convidados a las bodas. Y hace 15 días terminamos la parábola de la gran cena. 10 parábolas hemos visto hasta ahora. Creo que el Señor Jesucristo nos dejó enseñanzas importantes que tenemos que atender, que tenemos que aprender. En muchas se nos exhorta a una conducta agradable delante de Dios. Entonces, cada enseñanza, cada parábola, como lo dijimos, es una enseñanza espiritual. Cada parábola tiene ese propósito. Jesucristo tomó ejemplos de la vida cotidiana para dejar una enseñanza espiritual. No lo perdamos. Cada parábola, si bien habla de muchos temas, va hacia una enseñanza espiritual para nuestras vidas como creyentes. ¿Cuántos han aprendido con estas parábolas? Gracias a Dios. Entonces, la de hoy es una parábola bien conocida, muy predicada, a veces un poco mal interpretada, pero es muy conocida. Se le conoce como la parábola de los talentos. ¿Cuántos han oído esa parábola? Creo que la mayoría, la parábola de los talentos. Yo titulé la predicación o esta serie de 2-3 enseñanzas como el siervo fiel y el inútil. Y es un título fuerte, pero veremos que a final de cuentas, toda la humanidad delante de Dios estará o del lado del buen siervo y fiel o del lado de los siervos inútiles. La Biblia nos enseña que la mayoría estará al lado de los inútiles. Ya veremos qué nos enseña la parábola, ya lo estaremos viendo. Hoy vamos a comenzar con una introducción. Siempre que empezamos una parábola, vamos a ver una introducción para adentrarnos en el contexto de la parábola en sí, para después entrar a la enseñanza espiritual de la parábola. Estaba viendo que la versión Dios habla hoy le llama la parábola del dinero. La versión traducción lenguaje actual le llama la parábola de los 3 empleados. La nueva traducción viviente, aquí sí hay mucha variedad. La nueva traducción viviente le llama la parábola de los 3 siervos. Hasta vi una versión de la Biblia que le llama la parábola del capital y de los intereses. Vamos a darle lectura para tener en nuestra mente, en nuestro corazón, de qué habló nuestro Señor Jesús. Es Mateo 25, del 14 al 30. Son varios versículos. Hoy vamos a irnos pianito, vamos viendo una introducción para que la enseñanza la vayamos digiriendo poco a poco. Dice así la parábola que es expresada por Jesucristo. Dice: porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos, y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos.
Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, he aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, y aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí, por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y crujir de dientes. Como ven, hay bastante que aprender de esta parábola, una parábola que nos deja una enseñanza, dice Mateo 25:14, sobre un aspecto del reino de los cielos, porque así dice la parábola, porque el reino de los cielos, ¿qué dice? Es como, o sea, lo que está expresando va a darnos una idea de cosas que van a pasar ese día en el reino de los cielos. Entonces dice aquí, porque el reino de los cielos es como. O sea, la parábola tiene el propósito de enseñarnos algo de cómo es el reino de los cielos o cómo será un aspecto al llegar al reino de los cielos. Entonces, habla de una semejanza. De hecho, en este mismo capítulo 25, pero en el versículo 1, hay una parábola de las 10 vírgenes y empieza así: porque el reino de los cielos, Mateo 25:1, porque el reino de los cielos será semejante a. ¿Se dan cuenta? También esa parábola, igual la estudiamos en otro momento, pero ahora nos fuimos sobre la de los talentos, pero igual que aquí en Mateo 25:14 dice, el reino de los cielos es como, es decir, es semejante. Y ya lo veremos en la parábola, pero nos habla que un día toda persona, absolutamente toda persona que ha existido en esta tierra, toda la humanidad entera, estará delante de Dios y le dará cuentas. Quien me digan, un pordiosero en la calle, un hombre rico, el presidente más poderoso de la tierra que haya existido, el presidente de Rusia, Estados Unidos, el de México, diputados, pobres, ricos, mujeres, niños, todos, absolutamente todos le vamos a dar cuenta un día. Ahí estaremos delante de Él. No habrá excepciones, no hay excepciones. Entonces, para ilustrar su ejemplo de cómo es el reino de los cielos, el Señor Jesús dice, Mateo 25:14 y 15, dice: porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Y a uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y se fue lejos. Quiero que vean ahí cosas importantes. Habla de un hombre que se va lejos, ahorita vemos qué tan lejos o cuánto tiempo, pero dice que a esos hombres, a esos 3 siervos, les entregó sus bienes. ¿Los bienes son de quién? Del Señor, en este caso la parábola, del Señor. Y Él les dio sus bienes, a unos 5 talentos, a otro 3, no, a otro 2 y a otro 1. Entonces se los dio a administrar a 3 siervos que representan a toda la humanidad. Ya estaremos viendo la interpretación más adelante, no este domingo. Pero ¿cómo les entregó sus bienes? ¿Les repartió de manera igualitaria a todos? No, vemos que a unos 5, otro 3, otro 1. Ya veremos por qué, pero dice
que se los dio en talentos. A uno dio, ¿qué? 5, ¿qué? Talentos. A otro 2, ¿qué? Talentos. Y a otro un talento. Estudiando la palabra talento, talento tiene por lo menos un par de significados. Originalmente un talento era una medida de peso, como de una balanza, una medida de peso. Por ejemplo, solo por poner un ejemplo, me salgo tantito de la parábola, pero en Apocalipsis 16, 21 nos habla de las 7 copas de la ira que azotarán la humanidad entera. El juicio de Dios a este planeta Tierra, que por cierto viene pronto, será terrible. Hemos estudiado a vista de pájaro las trompetas, las copas de la ira. Y por ejemplo, miren lo que dice aquí Apocalipsis 16, 21, de las cosas que sucederán terribles. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme, ¿qué? Granizo, del peso de un talento, porque talento era una unidad de medida, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga de granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Dicen los conocedores estudiosos que ese peso de un talento, imagínense un granizo, oscila, hay divergencias entre diferentes estudiosos, entre 34 y 41 kilos. Granizos de entre 34 y 41 kilos. ¿Se imaginan la destrucción que traerán? Miren, hace unas semanas fuimos a Puebla y nos cayó una lluvia tremenda y hubo granizada. No estuvo grave, pero nos decía una persona que incluso hay seguros vehiculares, seguros de auto, que cubren daño por granizo. Porque ha habido granizos de aproximadamente 100 o 150 gramos, como del tamaño de un limón. Fíjense, y causan daño en los parabrisas y causan daño en las láminas de los coches. Entonces, por eso mucha gente contrata un seguro de auto que incluye daños por granizo. Fíjense qué interesante. Pero de 100, 150 gramos. Y bueno, ya me puse a investigar, a ver, registrado en toda la historia, registrado, documentado, se sabe que en Bangladesh, en 1986, hubo una lluvia de granizo de aproximadamente, el más grande que obtuvieron, les pongo la imagen ahí, de 1.02 kilos. 1.02 kilos, ahí está. Ahora imagínense 34 veces más eso, 41 veces más. Y mató a 92 personas allá en Bangladesh, en una comunidad que se llama Gopalyang. Qué terrible será, imagínense, granizos de 34 o 41 kilos. Será terrible el juicio, la ira de Dios sobre la humanidad que voluntariamente le rechazó. Sobra decir que ahí no habrá seguro que cubra los daños. Será algo terrible, terrible. Y ese día está cada vez más cercano. No sé si oyeron, en esta semana que concluyó, el presidente de Estados Unidos, que lleva un gobierno de izquierda, progresista, cuyos principios y valores van en contra de la palabra de Dios, como el gobierno de México, gran parte de los gobiernos de Latinoamérica han entrado en esa corriente progresista. Son gobiernos que van en contra de la palabra de Dios, sus principios. Son gobiernos que apoyan el matrimonio homosexual, entre personas del mismo sexo, aborto, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sin embargo, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo esta semana, hablando de lo que está sucediendo en Ucrania y que el presidente ruso amenaza con lanzar bombas nucleares, o sea, veladamente ahí está diciendo, y dijo respecto a esto, dijo lo siguiente: el mundo está bajo el riesgo más elevado de una catástrofe nuclear o Armagedón. Y todos sabemos lo que es el Armagedón. Aquel momento donde Jesucristo los pisoteará, derrotará a todas las naciones. Entonces, bueno, todo esto salió porque eso pesaba un granizo, un talento entre 34 y 41 kilos. Pero regresando a Mateo 25:15, vamos a regresar ya a la parábola, dice aquí los talentos de Mateo 25:15,
se refieren a una cierta cantidad de dinero. Habla de dinero expresado en un talento. Ya no es una medida de peso. Algunos dicen que es una medida de peso en plata que da un cierto valor. Ahorita les doy una idea, pero talento en nuestro pasaje se refiere a una suma de dinero. En nuestro español, ¿talento qué es? Talento es una habilidad que tenemos, son capacidades que Dios nos da. Entonces, no confundamos los conceptos, aunque podemos tomar ciertos principios más adelante. El diccionario de la Real Academia de la Lengua dice que un talento es especial capacidad intelectual o aptitud que una persona tiene para aprender las cosas con facilidad o para desarrollar con mucha habilidad una actividad. Pero en Mateo 25:15, talento es una suma de dinero. Y había talentos de plata, dicen los que saben, y de oro, obviamente el oro más valioso, pero en general la moneda de cambio, el talento era plata. Y estaba leyendo también que sea que fuera una moneda, porque hay divergencias en los autores. Unos dicen que era una bolsa con monedas de plata que pesaba cierto peso de tal manera que tenía un valor. Y hay quien dice que es una moneda que representa mucho dinero. Para darse una idea de cuánto representa un talento. Porque este hombre les dio a uno 5 talentos, a otro 2 y a otro 1. Un talento, ¿se acuerdan cuando vimos la parábola, una de las parábolas de los trabajadores de la viña, que vimos que tenían el salario de ¿cuánto? De un denario. Decíamos que era un salario digno y decente. No es como el salario mínimo de hoy, que no alcanza. Muy difícil vivir con el salario mínimo, pero allá era suficiente. Un talento, si alguien quería juntar con sus denarios un talento, tenía que trabajar 20 años. O sea, es mucho dinero un talento. Un talento equivale a 20 años de salario de un denario al día. O sea que este señor era muy rico porque a uno le dejó, ahí te van 5 talentos, equivalente a ¿cuántos años de trabajo? 100. Y al que le dio 2, 40 años de trabajo, era un dineral. Y al que le dio 1, 20 años de trabajo. O sea, el texto nos habla de que les dio mucho de su dinero, de sus bienes, para que lo administraran. Por eso debemos entender aquí en Mateo 25:15 que talento es dinero, una suma importante de dinero. Está hablando en la parábola, no estamos interpretando, pero en la parábola de dinero. De hecho, en el versículo 18 de Mateo 25, dice: el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió ¿qué? El dinero. Entonces, talento es dinero. Bueno, ya veremos qué hizo cada uno con el dinero de su Señor, con los talentos y las consecuencias. Y ya estaremos interpretando qué significa. Pero es claro que la parábola en esta primera parte habla de dinero. Les dio dinero. Este hombre del ejemplo les dio sus bienes. A ver, tengo tanto, me voy a ir de viaje. Administrenme mi dinero. Yo les había dicho, y ustedes lo han leído seguramente en la Biblia, muchos pasajes en la Biblia hablan de dinero. Más de 2,250 versículos en la Biblia hablan de dinero. Y Jesucristo mismo habló muchas veces de dinero. De hecho, en términos de concepto, palabra dinero contra palabra cielo y palabra infierno, Jesucristo habló más de dinero, pero siempre para dar una enseñanza espiritual. Jamás habló de dinero para anhelarlo, para desearlo, para codiciarlo, para pelear por él. Al contrario, sabemos que la Biblia dice en 1 Timoteo 6:10 que la raíz de todos los males es ¿qué? El amor al dinero. Entonces, que hable Jesucristo de dinero no quiere decir que esté llamando a la gente a amar el dinero.
La raíz de los males de todos los males es el amor al dinero. Y ya hemos visto y denunciado, no es el tema hoy, pero hemos visto y denunciado cómo muchas doctrinas, corrientes pseudocristianas de la prosperidad, pues enfatizan: tienes un padre rico, dueño del oro y la plata, Dios quiere que seas rico, Dios quiere enriquecerte, no le pidas un bochito, pídele un Mercedes-Benz último modelo, pues Dios puede, si es rico, para él no hay imposibles, y reducen la bendición de Dios a dinero nada más. Entonces, si hay mucha gente codiciosa, pues que les atrae, ¿no? ¿Han visto esos programas de televisión de los de Pare de Sufrir o La Iglesia Universal? Te pasan una persona con un camionetón y atrás una casa con 2 albercas, y es que desde que yo fui y entonces llevaron mi oración a Jerusalén, miren, Dios me sacó. ¿Y qué hace la gente? Codiciosamente llena esos lugares, porque ¿qué quiere? Dinero. Pero la parábola no es un llamado a que amemos el dinero, ni mucho menos. Vamos a leer, dice 25:14 de Mateo. El reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Fíjense cómo dice la versión Dios habla hoy. Sucederá también con el reino de los cielos, como un hombre que estando a punto de irse a otro país, llamó a sus empleados y les encargó que le cuidaran, ¿qué? Su dinero. La Nueva Traducción Viviente dice: también el reino de los cielos puede ilustrarse mediante la historia de un hombre que tenía que emprender un largo viaje. Reunió a sus siervos y les confió su dinero mientras estuviera ausente. Entonces, regresando a la versión Reina Valera, dice: el reino de los cielos es como un hombre que se fue lejos. Se fue lejos. ¿A dónde fue? No es lo relevante, pero se fue lejos. Y aquí relevante es que le dejó sus bienes. ¿Los bienes son de quién? Del Señor que se fue lejos. Del Señor que se fue. No es de los, no les dijo: ay, te debía 5 talentos, te debía 2 y te debía 1. Ahí está lo que te debía. No, es su dinero y él se da de viaje, pero lo que veremos en la parábola es que regresa para pedirles ¿qué? Cuentas, como entendemos, y ya lo estaremos viendo, que un día Dios nos pedirá cuentas a cada uno de nosotros. ¿Qué hicimos con los bienes que Él nos dio? A unos les da X, a otros Y, Z, ya lo estaremos viendo por qué a unos más, otros menos, pero este Señor se va de viaje y les entrega sus bienes para que se los administren. No eran de ellos, como no es de nosotros lo que Dios nos da. Bien dice 1 Corintios 4:7, porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? A ver, pregúntate esta mañana: ¿qué tienes hoy que no hayas recibido de parte de Dios? No, yo, para empezar la vida, ¿sí o no? Entonces, todo lo que tenemos, incluidos los bienes materiales, son del Señor. Bien decía, cuando estaban por construir el templo, dice 1 Corintios 29:14, llamaron a todos a ofrendar y a dar, y dice: porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo, todo es de Dios, y de lo recibido de tu mano te damos. ¿No? Entonces, somos administradores, y cuando ayudamos a alguien y cuando damos a la obra de Dios, como hemos enseñado que debe de ser, a muchos les duele: es que es mi dinero. ¿De quién es todo? De Dios. Ya hemos estudiado cómo debe ser, pero dice Mateo 25:14, pues nos habla de un hombre que se fue lejos. No dice cuánto tiempo se va, pero dejarle todo su dinero a 3 siervos es que se iba a ir mucho tiempo. De hecho, Mateo 25:19 dice que regresó después de ¿qué? De mucho tiempo. No sabemos cuánto, pero sí sabemos que fue ¿qué? Mucho tiempo, mucho tiempo. Entonces estamos solamente introduciéndonos en la parábola. Un hombre se va lejos, mucho tiempo, y les entrega su dinero para que se lo administren estos siervos. Estos 3 siervos. Entonces, dicen los que saben que era común, gente muy rica que tenía sus haciendas, sus negocios,
si salía de viaje tenía 1, 2, 3 administradores, ¿no? Les dejaba, pero aquí lo interesante es que se fue mucho tiempo. Ese mucho tiempo, ya lo estaremos viendo, representa nuestra vida. El tiempo que Dios nos dio es el tiempo que nos ha dado bienes, la vida, etcétera, etcétera, y cuando estemos frente a Él, acabará ese mucho tiempo para rendirle cuentas. Va a haber un día en que le rendiremos cuenta. En Mateo 25:14 les llama siervos. Recuerden que en la economía de ese tiempo, el ser siervo era parte normal. Hoy si hablas de siervo significa esclavo. Hoy no hablamos de esclavos, ¿verdad? Pero en aquel tiempo era parte de la economía y era normal. Había siervos de diferentes rangos, había siervos que eran administradores, etcétera. Y este hombre que se va lejos, entendemos que para dejarle su dinero eran siervos a los que les confió, que sabía que tenían cierta capacidad, que podían administrar lo que le estaba dando. Entonces se va mucho tiempo, no sabemos cuánto, pero sí sabemos mucho, y dice Mateo 25:15 que a uno le dio 5 talentos, a otro 2 talentos y a otro 1. A cada uno diferente cantidad de dinero. ¿Cuál fue la razón? ¿Por qué le habrá dado a uno 5, a otro 2 y a otro 1? ¿Le caería bien el que le dio 5? Dijo, este es mi cuate. Y al que le dio 2, pues me caes regular. Y a ti, pues, por no dejar 1. ¿Será esa la razón? Por supuesto que no. Ahí lo dice el versículo. ¿En base a qué Dios le dio, el Señor de la parábola, le dio esos bienes? A su capacidad. O sea, este Señor conoce a sus siervos, sabe de sus capacidades. Dijo, este puede administrar 5 talentos, mucho dinero. Este puede administrar 2 y este puede administrar 1, una bolsa de dinero o un talento. Ya vimos que era mucho dinero. Entonces, pero se los dio a administrar conforme a su capacidad. Mire cómo dice la Nueva Traducción Viviente. Desde el 14 dice, también el reino de los cielos puede ilustrarse mediante la historia de un hombre que tenía que emprender un largo viaje. Reunió a sus siervos y mire, ahí dice, les confió. Les confió. Dios ha confiado en nosotros tantas cosas. Ya lo estaremos meditando y reflexionando. Les confió su dinero mientras estuviera ausente. A ver, no es de ustedes, me lo administran. Lo dividió en proporción a las capacidades de cada uno. Al primero le dio 5 bolsas, aquí habla de bolsas de plata. Al primero le dio 5 bolsas de plata, al segundo 2 bolsas de plata y al último 1 bolsa de plata. Luego se fue de viaje. Entonces vemos aquí en Mateo 5:14, regresando a la versión Reina Valera y 15, que conocía a sus siervos. Como Dios te conoce a ti y como Dios me conoce a mí y conoce a cada uno y sabe qué nos da conforme a nuestra capacidad, porque Él nos creó. Amén. Él sabe. Tú tienes tus hijos, los que tienen hijos más de uno, pues dices, bueno, este tiene estas capacidades. Y este tiene otras capacidades, o todos tus hijos son de igual capacidad, no quiere decir mayor o menor, diferente capacidad. Porque Dios que nos creó nos hizo diferentes. Y en base al conocimiento soberano de Dios, a su soberanía, a su sabiduría, nos dio diferentes capacidades. La palabra capacidad, que se utiliza ahí en Mateo 25:14, ya en la Reina Valera, dice que la palabra capacidad viene del griego dunamis. Esa palabra ya la hemos estudiado, de ahí viene la palabra dinamita, significa en primera instancia poder. Y generalmente usamos dunamis hablando del poder de Dios. Esta semana, el estudio del martes, en 1 Corintios 1:18, vimos que la palabra de Dios dice, 1 Corintios 1:18, que la palabra de la cruz, es decir, el evangelio, para nosotros es ¿qué? Poder, dunamis de Dios. El evangelio al que lo cree es poderoso. El poder de Dios no tiene límite. La capacidad de Dios es infinita. De hecho, dice Romanos 1:16, que tanto citamos, que dice que el evangelio es poder de Dios para salvación, es poderoso. O sea,
la palabra de Dios es dunamis, que puede hacer que una persona que está condenada a la perdición sea salva por su fe. Pero en Mateo 25:15, la palabra dunamis debemos traducirlo como capacidad. Capacidad, fuerza, eficacia. Es decir, este hombre sabe que sus 3 siervos tienen diferente capacidad, diferente fuerza, diferente eficacia. Lo mismo que Dios sabe cuánta fuerza tienes tú, qué capacidad, qué te da a administrar, qué no te da, qué te quita, etcétera, etcétera. Porque Dios nos creó con diferente capacidad, con diferente fuerza, con diferente eficacia. Eso significa. Entonces, Dios sabe. Nunca codiciemos y por qué a ese hermano le dio más. Y después veremos que al que mucho se le da, mucho se le demanda. Pero Dios te ha dado y me ha dado capacidades, bienes, conforme a la capacidad que Él sabe que tenemos. ¿Amén? ¿Vamos bien? Entonces, ojo, porque no vamos a entrar todavía a interpretar, pero creo que todos entendemos que Dios nos da diferentes bienes, dones, talentos. Ahora sí, talento hablando como habilidades. Por ejemplo, dice Romanos 12:4 en adelante, hablando de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros, de manera, versículo 6, de manera que teniendo diferentes dones, no dice que peores o mejores, o el uyuyuy, el ayayay, no, diferentes dones, ¿según qué? La gracia que nos es dada. Tú tienes dones, habilidades, capacidades, talentos, bienes, todo es gracia de Dios. Bueno, aquí habla de dones, dice, si el de profecía, pues úsalo conforme a la medida de la fe. Si tienes el de servicio, pues en servir, o el que enseña en enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. O sea, ya estaremos viendo, ya eso sería parte de la interpretación, pero por lo pronto Mateo 25:15, un hombre rico, porque pues para irse muchos años, imagínense dejar sus negocios, su dinero, le entrega a 3 de sus siervos diferentes cantidades de dinero muy importantes, pero de acuerdo a su capacidad. Y no se los regaló para que vayan a jugar a la feria, se los dio para que los administrara. Porque regresaría, lo vamos a ver la semana entrante quizás, a pedirles cuentas de lo que les dio para que los administraran. ¿Qué pasó? ¿Cómo lo administraron estos 3 siervos? Dice Mateo 25, 16 y 17 y 18. Dice, y el que había recibido 5 talentos, fue y negoció con ellos y ganó, ¿qué? Otros 5 talentos. Ya vimos que el salario de 100 años lo duplicó. Y asimismo el que había recibido 2 ganó también otros 2, o sea, también negoció y ganó el salario de 40 años. No sabemos en cuánto tiempo, pero dice el 18 que el que había recibido 1, que también era mucho dinero, fue y cavó en tierra y escondió el dinero de su señor. Los primeros 2 negociaron con lo que les dio el Señor, lo pusieron a trabajar, y el otro cavó un hoyo. Ya veremos qué significa todo eso, pero quiero que vean Mateo 25, 16. El primero recibió 5 talentos, ¿y qué hizo con ellos? ¿Qué hizo? Negoció. ¿Y ganó qué? Otros 5. La clave es la palabra negociar. La palabra negociar en el griego es ergasomai y significa, escuchen, porque alguno dirá, es que a lo mejor lo invirtió en la bolsa. No, es que tenía cuates que especulaban en la bolsa o compró acciones de Apple y entonces por eso se hizo rico. No, negociar es la palabra griega ergasomai y significa trabajar duramente. Significa laborar, significa estar dedicado a. Significa esfuerzo, dedicación y tiempo. O sea, el que tenía 5 talentos, ganó 5 talentos, no de pura suerte,
¿Qué hizo? Trabajó, se esforzó, dedicó tiempo. Estábamos hablando de dinero, pero lo trasladamos a lo espiritual, también podemos verlo más adelante. Pero entonces queremos dejar en claro que la palabra negociar habla que se pusieron a trabajar, se esforzaron, se dedicaron para que multiplicaran el dinero de su Señor. Requirió tiempo, esfuerzo, dedicación. O sea, nos habla de una persona dedicada, esforzado. Y no era fácil, como no es ahora, duplicar el dinero. ¿Dónde duplicas el dinero? ¿En el banco? Tampoco es una invitación. Vamos a ver más adelante la interpretación, pero el Señor les va a pedir cuenta de eso que le dio, y este hombre se puso a trabajar. De hecho, en el 17 entendemos que lo mismo hizo el de los 2 talentos, porque en el 17 dice así mismo, o sea, negoció el que había recibido 2 y ganó otros 2. Ambos, mis hermanos, hablando un poquito de interpretación, representan al verdadero cristiano, que lo que Dios le ha dado, llámese en bienes, en habilidades, dones, etcétera, etcétera, su deseo es ponerlos al servicio del Señor. Que le den gloria a Dios, que usa sus bienes, sus capacidades para la gloria de Dios. Estos 2 primeros siervos representan al cristiano de a de veras, o como aquella serie que hicimos, el cristiano de verdad, que sabe que el primer bien que tiene es la vida y que Dios se la ha dado. Nadie puede comprar la vida. Hay gente multimillonaria que enferma y paga los mejores doctores, pero hay un día que Dios dice hasta aquí. ¿Qué hacemos con esa vida? Ese mucho tiempo que el Señor se fue representa la vida que Dios nos ha dado. Y ahí la pregunta es, ¿cómo estamos usando lo que Dios nos ha dado? Ya lo veremos en 8 días. El Señor va a venir a pedir cuentas y vamos a ver cómo es el Señor. Entonces, Dios nos ha dado no solo la vida, sino la vida eterna, no solo bienes materiales, sino bienes espirituales, talentos, capacidades, de los cuales un día nos va a pedir cuentas a todos. Que nadie lo dude, un día nos va a pedir cuentas. Entonces, vemos que en Mateo 25, 16 y 17, que tanto el que le dio 5 talentos como el que le dio 2, lo multiplicaron, lo duplicaron. ¿Cómo lo hicieron? Trabajando, esforzándose, obtuvieron ganancias. No vemos al que le dio 2 que diga, ay, ¿por qué a él le diste 5 y ahora pues yo no? No, eso no se ve obviamente en la parábola, ni es el punto, pero muchos sí, ay, ¿por qué a él le dio 5 y a mí 2? ¿Sí o no? Luego a tu hijo, si tienes 2, a lo mejor el más grande tiene otros gastos y le diste 100 y al otro 50. ¿Y qué hace el que le diste 50? ¿Y por qué a él le diste 100? ¿O por qué a ella, no? No, ambos se pusieron a trabajar y obtuvieron una muy, muy buena ganancia para su Señor. Saliéndonos un poco de la parábola, aquí vemos un principio bíblico. Hay que trabajar. Como cristianos tenemos que trabajar. La Biblia dice que el que no trabaje, que no coma. La Biblia dice que ganemos el pan con el sudor de la frente. Si queremos tener para nuestro sustento, aún para bendecir a otros, etcétera, etcétera, tenemos que trabajar, tenemos que ser esforzados, dedicados. Hay tiempo para todos, pero cuando hay que trabajar, hay que trabajar. ¿Por qué digo esto? Porque existe un mal muy generalizado, generalmente en los jóvenes de hoy. Quieren ganar mucho y trabajar ¿qué? Poco. ¿Sí o no? Ahí vamos, a mí me ha tocado entrevistar para trabajo ¿y qué horario? ¿Y cuánto pagan? Bueno, estás empezando, o sea, ¿quieres ganar como diputado? No, eso que ganan re bien, ¿no? Más los moches y demás, ¿no? Entonces, así mucha gente anda buscando trabajo que no sea trabajo, ¿no? Pero el trabajo es trabajo. Es que mucha gente así va, ¿y entonces qué hay que hacer? No, a mí me escriben, ¿y qué hay que hacer? No, esto sí, no. Entonces, pero sí quieren que se les pague bien. O sea, hay gente que quisiera ganar. Miren, en internet, yo no sé si les ha tocado, a lo mejor en una red social, que de repente te llega un anuncio.
Gana 15,000 pesos dedicando 3 horas a la semana desde tu cama, casi, desde tu casa. ¿Sí o no? ¿Los han leído? Y hay gente que cae, ¿eh? Hay gente que cae. No, sí, que 3 horas y contestando encuestas y te van a dar 15,000 mensuales y hasta pasan ahí, no, sí, yo ya hasta estrené carro. En el mundo se estila ese tipo de fraude porque mucha gente quiere ganar mucho trabajando poco. La Biblia dice en Proverbios 28:20, fíjense lo que dice: el hombre de verdad tendrá muchas bendiciones, mas el que se apresura a enriquecerse no será sin culpa. La gente quiere dinero rápido, rico y va a caer en tentación. La Nueva Traducción Viviente, para que vean un poco más claro, dice: la persona digna de confianza obtendrá gran recompensa, pero el que quiera enriquecerse de la noche a la mañana se meterá en problemas. Proverbios 13:11: las riquezas de vanidad disminuirán, pero el que recoge con mano laboriosa las aumenta. Nueva Traducción Viviente, un poco más clara, dice: la riqueza lograda de la noche a la mañana pronto desaparece, pero la que es fruto del arduo trabajo, ¿ya vieron? Arduo trabajo aumenta con el tiempo. Hoy la gente quiere recibir dinero sin trabajar. Entendemos que haya quien efectivamente una discapacidad, etcétera, pero hay un programa de este gobierno que trata de ayudar, según su perspectiva, a los jóvenes que ni estudian ni trabajan. Entonces, hace un par de años, 2, 3 años, hicieron un programa, jóvenes, ¿quién sabe qué es el futuro? ¿Destruyendo el futuro? Construyendo el futuro. Entonces, fíjense lo que pasa por la corrupción del ser humano. Les decía, te voy a dar tanto dinero, ahora creo que ya son cerca de 6,000 pesos, más de 5,000, pero vas a ir a una empresa, la empresa se inscribe, tú vas a prestar un servicio, vas a aprender un oficio, la empresa no te va a pagar, te lo voy a dar yo, gobierno. Sonaba bien en principio, bueno, el joven no estudia, no trabaja, una empresa le va a dar trabajo, la empresa no va a gastar dinero, se va a pagar de nuestros impuestos y le pagan. ¿Qué creen que hicieron? Y se descubrió el megafraude de este gobierno. Muchas empresas dijeron, mira, ni vengas, pero repartámonos lo que va a dar el gobierno. Y el joven, pues sí. Llegaba el pago, el joven le pagaba su comisión a la empresa, pero lo que es peor, políticos de este gobierno hicieron empresas fantasmas, contrataban a 500 y le decían, bueno, mira, no vas a venir, la empresa ni existe. Pero de estos 5,000, 2 yo y 3 tú, ¿te parece? Nada más vienes cada 15 días a firmar. Y se descubrió, hay un reportaje que descubrió el megafraude en este gobierno. Pero todo se da, ¿por qué? Porque hay gente que quiere ganar dinero sin ¿qué? Sin trabajar. Entonces el fracaso del gobierno por la corrupción, porque además lo hacen con fines políticos, etcétera, etcétera. Pero la Biblia dice con toda claridad, Génesis 3:19, hay que ganar el pan, ¿cómo dice? Con el sudor de la frente. O sea, el trabajo cuesta ¿qué? Trabajo. Es más, dice Proverbios 24:10, si fueres flojo en el día de trabajo, tu fuerza será ¿qué? Reducida. Unos capítulos antes dice, también el que es negligente en su trabajo es hermano del hombre disipador. Versión Traducción Viviente un poco más claro, el perezoso es tan malo como el que destruye cosas. Proverbios 22:9, ¿has visto hombre solícito en su trabajo? O sea, el que se esfuerza, el que se dedica, el que dice, delante de los reyes estará. No estará delante de los de baja condición. La versión Dios habla hoy dice, el que hace bien su trabajo estará al servicio de reyes y no de gente insignificante. O sea, trabajar tiene su recompensa, hay que trabajar, hay que esforzarse, claro, no con una mentalidad de codicia y quiero tener más y ahora sí, y ya tengo un buen carro, pero quiero el otro y así, y desear. No, el cristiano tiene otra mentalidad. Dice Efesios 4:28, que el que hurtaba,
No hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que tiene necesidad. Y de plano, 2 de Tesalonicenses 3:10 dice, fíjense lo que dice, si alguno no quiere trabajar, que no coma. Como papás debemos enseñar a nuestros hijos a trabajar. No que mandes a tu niña de 7 años a trabajar allá en el mercado. No. Hay edades, incluso legalmente hay edades, pero enseñarles a ganarse el pan con el sudor de su frente. Hay que enseñarse a esforzarse, a que hay que trabajar. Hay diferentes trabajos, a lo mejor unos son más intelectuales, pero es trabajo y cansan y agotan, y hay otros tipos de trabajo más físico, pero hay que trabajar todos. Un día me preguntaba una persona nueva en Cristo, por eso la entendí, y después le dije, váyase de aquí. No es cierto. No, era nueva en Cristo y me dice, pastor, dice, ¿usted no trabaja? Entonces, no entendía que bíblicamente el ser pastor es un trabajo. No entendía, no lo sabía, ¿no? Dice 1 Timoteo 5:17, fíjense el concepto. Habla de los ancianos, de los pastores que gobiernen bien, que sean tenidos por dignos de doble honor. Mayormente los que, ¿qué? Trabajan. ¿En qué trabajan? ¿Es un trabajo o no? Es un trabajo. Y todo trabajo, lo hemos explicado, pero para entender, porque yo creo que esta hermana pues decía, entonces no hace nada. Y bueno, ahorita explico unas cosas importantes, pero como todo trabajo debe ser, ¿qué? Remunerado. Todo trabajo. ¿Cuántos trabajan aquí? ¿Cuántos trabajan? Y en la quincena dice, si quiere no me pague, no se preocupe. No, ya estás esperando la quincena, ¿no? Luego se alarga, hay unos que se alargan, los que cobran por quincena, que dice, hijo, 3 fines de semana, ¿no? Esta que viene tiene 3 fines de semana. ¿Pero qué? Llega el día de quincena y ¿qué? Te depositan, bueno, hoy depositan, otros en efectivo ya menos, pero todos que hacen un trabajo, que esperan recibir la remuneración por su trabajo. Fíjense, a Pablo le pasó, Pablo, siervo de Dios, trabajaba como apóstol. Las iglesias, lo hemos estudiado, hay una serie donde explicamos bíblicamente esto ampliamente, pero como todo apóstol o pastor recibía de las iglesias su sustento. Pero hubo una iglesia, ya lo vamos a ver en 1 Corintios, que ya manipulada por falsos maestros, no querían darle para su sustento a Pablo. De hecho, hubo un momento que Pablo dijo, no quiero nada. Y Pablo dice, estas manos me sirven para trabajar, pero por su forma, porque empezaron a cuestionarlo y a asusarlo y como a dar a entender que Pablo no hacía nada y por qué tenía que ganar. Y entonces Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, se defiende. Y fíjense lo que dijo, por ejemplo, en 1 Corintios 9:3, contra los que me acusan, me quedo callado. Dijo así. No, hay momentos que sí hay que expresar una defensa, sobre todo si tiene que ver con verdades y principios bíblicos. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? O sea, los que sirven al Señor, como pastores o él como apóstol, ¿no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? O sea, Pablo lo que dice, a ver, yo soy un siervo, él no era casado, pero varios de los que servían con él sí, dice, ¿no tenemos derecho de tener un sustento para sostener una familia? Cuando dice, no tenemos derecho de tener con nosotros a una hermana por mujer, está diciendo, oye, no tenemos derecho a que el sustento que nos dan nos dé para sostener a una familia. No está hablando de jets privados, de aviones, viajes, no. Eso es, de ahí abusan algunos. Pero lo que está diciendo es muy claro, y de hecho vean el versículo 6. ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de qué? ¿De no trabajar? ¿Qué está diciendo Pablo? ¿Derecho de no trabajar? O sea, Pablo estaba buscando un derecho de pasarse en la cama acostado todo el día y no trabajar. No, en el contexto Pablo dice, si yo me dedico a la obra en mi trabajo, tengo derecho de no trabajar en otra cosa. Es un derecho de un pastor, en este caso de un apóstol. Si me dedico 100%. ¿Qué no tengo derecho de no trabajar? Porque otros sí, Cefas y otros que menciona ahí. Entonces, ¿qué hizo Pablo en varios momentos de su vida? Por diferentes circunstancias, había momentos que no le alcanzaba. ¿Saben qué hizo Pablo?
hizo uso de su oficio, hacía tiendas de campaña, y cuando no alcanzaba, y no tenía familia, ¿no? Miren, y no tenía familia, hacía tiendas de campaña. Pero sí les quiso enseñar a los corintios, oigan, tengo derecho de no trabajar, es decir, de dedicarme a la obra, ¿no? Al trabajo arduo. Por eso dice el versículo 7, ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿A poco un soldado agarra y dice, pues me voy de soldado? Y no, los soldados tienen un sueldo. Dice, ¿quién planta una viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? En otra palabra, ¿quién trabaja y no espera en la quincena recibir un sueldo? Alguien aquí, a lo mejor si hay alguien, ¿no?, que trabaja, hay lugares, ¿no?, donde dan, ¿cómo le llaman? Que haces tu obra de altruismo, ¿no? Hay gente que, por ejemplo, yo conozco personas que por altruismo van y están un rato ayudando en los hospitales. Bueno, pero esas son particularidades, pero todo el que trabaja espera y que lleguen y la quincena y recibir su salario. Y eso es lo que Pablo dice. Por eso dice 1 Timoteo 5, 18, hablando de los pastores, pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero, está hablando de los pastores, digno es el obrero ¿de qué? De su salario. Entonces el pastor trabaja, los pastores trabajan y de eso viven, que eventualmente, ahora, hay un evento acá, ya saben, los que están en internet, hay un evento aquí en el salón de lado. Entonces, los pastores también trabajamos y los pastores, ya lo hemos enseñado bíblicamente, la iglesia los sostiene. Bueno, pero es un trabajo, queda claro, y también nos esforzamos y dice que trabajan en enseñar y predicar. Bueno, regresemos a la parábola para concluir por hoy. Dice Mateo 25, 16, el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Es decir, negociaron, se esforzaron, trabajaron, se dedicaron y duplicaron el dinero que les dio su Señor a administrar. Pero ¿qué hizo el que recibió 1? Mateo 25, 18. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su Señor. ¿Qué hizo? Lo negoció, se puso a trabajar, se esforzó, lo escondió. Ya veremos en 8 días eso qué significa, porque también veremos en 8 días que el Señor de esos bienes regresó, dice Mateo 25, 19. Después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Ya lo veremos en 8 días, mis hermanos. Pero vayamos meditando en esto, creo que ya vamos viendo por dónde va la parábola. El Señor va a regresar y nos va a pedir cuentas personal. A ti no te va a pedir cuentas de tu vecino de al lado. Porque si son, no, aquel mira y ni da, ni haz. No. No va a venir a ver, dame cuentas de tu hermano, dame cuentas de tu esposa. No, te va a pedir y me va a pedir cuentas personalmente. ¿Qué hiciste con lo que yo te di? No, pero aquel, no, ¿tú qué hiciste con lo que yo te di? Ya veremos en 8 días y cómo habla la parábola y cómo reflexiona, pero vayamos meditando. Yo no sé qué te ha dado Dios en bienes y mucho, poco, regular, pero sé que nos ha dado a todos una vida. Como creyentes nos ha dado vida eterna, nos ha dado dones, talentos, nos ha dado bienes materiales. ¿Qué cuentas le vamos a dar? Cada uno comencemos a reflexionar personalmente. ¿Qué cuentas le voy a dar? Yo no sé si el de al lado o el del otro lado hace mucho, hace poco, no negocia, no trabaja o también escondió el dinero. Tú y yo daremos cuentas personalmente. Ya ampliaremos en 8 días, pero con esto nos quedamos por hoy. Vamos a orar y a reflexionar. Pensemos, mis hermanos, en lo que vimos hoy. Dios nos ha dado diferentes capacidades, porque es soberano, sabio, justo. Él sabe lo que hace. Y en base a cómo te formó, a cómo te hizo, te ha dado diferentes bienes, tanto materiales como espirituales. La pregunta es, y para empezar a reflexionar, ¿qué estamos haciendo con ellos? ¿Realmente usamos lo que tenemos para la gloria de Dios?
Porque Él nos ha confiado lo que nos ha dado, es de Él y nos va a pedir cuenta. ¿Cómo lo estamos administrando? ¿Cómo administras los bienes que te da, comenzando por tu vida, quizás tu casa, coche, tu trabajo? ¿Lo estamos usando para la gloria de Dios? Ya veremos en 8 días cómo va a pedir cuentas el Señor, porque va a venir un día y quizás muy pronto y nos va a pedir cuentas. Pongámonos de pie, mis hermanos. Padre Celestial, te damos gracias en esta tarde por tu palabra. Vamos empezando con esta introducción a entender que tú nos has dado diferentes bienes, capacidades, dones, talentos, habilidades, y nos vas a pedir cuentas. Y así como en esta parábola, que el hombre que se fue lejos regresó, y sabemos y vemos por las señales que vienes pronto, Señor, por tu iglesia, que pronto vienes. Oro que cada uno de nosotros reflexionemos personalmente qué cuentas te vamos a dar. Es personal e individual. No vamos a dar cuentas por nadie más que no sea de nosotros mismos. Tú y yo somos responsables de la vida que Dios nos ha dado, de los bienes que Dios nos ha dado, de los talentos que Dios nos ha dado. Y un día daremos cuentas. Y no habrá más que dos: o buen siervo y fiel, o siervo malo y negligente, lo que es lo mismo, siervo inútil. Gracias, Padre Celestial, por tu palabra, y que reflexionemos juntos en lo que hemos aprendido. En Cristo Jesús. Amén.